Entonces, maestra, procedo a, a presentarla. La maestra Marta María Guadalupe Palacios Hernández es profesora de tiempo completo del Departamento de Portugués, licenciada en Ciencias Políticas, formada como profesora de portugués, hizo el curso superior de Lengua y Culturas de Expresión Portuguesa en la Facultad de Letras de la Universidad Clásica de Lisboa. Es asesora para aprendizaje en Mediateca y con interés en el papel de las lenguas para la formación integral del alumno universitario, y es maestra en competencias comunicativas. Educativas. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, comparto, ¿no? Ay, muchas gracias. Competencias educativas. Bueno, mm, ¿sí está bien? Perdón, ¿sí se ve? Sí, Muchas gracias. Bueno, buenos días. El objetivo de esta presentación es un área que vengo trabajando, es una invitación a la reflexión sobre una serie de elementos de un área que vengo buscando, que vengo trabajando, que vengo eh, también tratando de tener los antecedentes para uno o dos proyectos que tienen que ver con la literacidad crítica. Entonces, yo la consideré probablemente un poco trágico, ¿cierto? Un desafío ineludible para la sobrevivencia, pero me parece que es muy claro. No sé si sea un poco un asunto de que me encanta el tango, pero bueno. Literacy como término, bueno, es un anglicismo que surge en el siglo pasado, en los años 70. Es un poco, tiene una relación solamente de la lectura a la escritura. Después se va complejizando ese término y ahora lo que tenemos ahora es que representa la, la literacidad, representa un compendio de competencias y habilidades, ¿no? El término en sí. Bueno, tenemos varias literacidades, yo voy a mencionar algunas, siendo mi objetivo la literacidad crítica. Está la literacidad funcional, que se utiliza de manera cotidiana con la información que se tiene, con la formación que se tiene, para un desarrollo de la persona, para proyectarse en su entorno laboral social con una autonomía, ¿no? La sociocultural me parece que es un poco, sí nos tocamos un poco con Consuelo de lo que presentó la maestra Consuelo, pero bueno, la sociocultural es la lectura vista como, y la escritura vista como práctica social, ¿no? Eh, Espacios sociales que también hay que crearlos, hay que generarlos, hay que reconsiderarlos como espacios psíquicos también, no, no nada más eh, eh, Bourdieu, por ejemplo, pero bueno, donde los textos, ¿no? Los textos nos transmiten ideología. Está también la literacidad digital, que prevé la creación de información mediante tecnologías digitales que van integrando habilidades críticas, comunicativas y éticas. Eso me parece que se va a presentar un poco más tenemos la posibilidad de hablar un poco más el día de mañana con respecto a este tipo de literacidad o este tipo de habilidad y competencia, de cómo nos ha impactado en la pandemia, después de la pandemia. Bueno, no existen indicadores precisos para la literacidad, incluso hablan de que hay literacidad de acuerdo al país o al sistema educativo. Yo tuve contacto con este término y con un estudio, con un informe del Instituto Data Angel de la Gran Bretaña con respecto a la economía de la literacidad, que tiene que ver con el sistema financiero, y es algo que realmente es un puente visible ahora. Sabemos que hay una relación entre economía y educación, por eso es tan importante la inversión en educación, aunque parece
que no se prevé lo mismo desde los diferentes gobiernos por el tipo de presupuesto que tenemos en la universidad y cómo se nos ha considerado, ¿no? Como, bueno, en los ámbitos del trabajo como profesores de idiomas. Bueno, entonces en esta economía de la literacidad, yo leí el informe del instituto en el 2014 para un trabajo que hice sobre comprensión de lectura, tratando de zafarme un poco de esos fantasmas de la cicla, de una comisión, pero bueno, de alguna manera dio un norte. Esta es la relación del conocimiento de las diferentes profesiones, del conocimiento y cuál es su repercusión económicamente, cómo se debe de retribuir económicamente de acuerdo al sistema económico. Lo que se encuentra es un estudio largo de varios años, no me acuerdo si son 6 o 10 años. Se hace un estudio en Portugal de manera precisa y se ve cómo no se les paga, que es algo que pasa en todos lados, no se le paga por el conocimiento, por lo que se hace, igual a hombres que a mujeres. Siempre a las mujeres se les considera de una menor calidad o condición para recibir la salario, ¿no? Bueno, eso es para hablar de la economía de la literacidad. Estamos hablando, claro, de un espacio europeo, ¿no? De educación, de empleo, etcétera. Bueno, de ahí, de este tipo de literacidades, paso a una literacidad académica que de alguna manera viene a ser, tanto que la literacidad digital como la académica vienen a ser peldaños para llegar a la literacidad crítica. Esta literacidad académica, para esto es conveniente señalar que se necesitan políticas institucionales, se necesitan, pero no las tenemos. Mañana también abordaremos un poco con respecto al programa del doctor Lomelí, que ya lo leí porque es parte de mi trabajo. Y bueno, hay muchos anhelos, hay muchos deseos, pero en realidad lo que la institución, lo que la parte administrativa quiere ver son iniciativas de profesores, no tanto como apoyos. Probablemente, como había comentado, es porque estamos con un presupuesto muy limitado, muy reducido, se ha preferido a nivel nacional. Estoy muy posicionada en una educación pública superior, gratuita y laica, donde el tipo de actividad yo no se la debo al departamento de portugués, de alguna manera, no nada más a la universidad, sino a todo el país, ¿no? Me parece que considero que mientras más se pueda brindar el beneficio de cualquier cosa, de cualquier herramienta, será solo un poco más o un poco, ¿no? Que se le regrese al pueblo, ¿no? Por el dinero, por los recursos de los que nos provee y que, claro, pasa por el filtro de la Secretaría de Educación Pública, que es realmente la quien controla el presupuesto a un nivel asesor y y, este, y a la universidad que decide de acuerdo a los rubros que ya tiene establecido y no lo piensa cambiar, ¿no? Bueno, entonces, para la literacia académica necesitamos apoyos que podemos sentarnos a esperar. Lo que sí podemos tener para promoverla es un trabajo colaborativo entre el profesorado para la creación y aplicación de formas de mediar en el aula con respecto a esta literacidad. Bueno, y también tener conciencia que a pesar del mínimo apoyo y del descrédito que tenemos en la enseñanza de idiomas, es posible alcanzar niveles de aprendizaje, muchas veces suplantando deficiencias. Por ejemplo, las que nos encontramos en salón de clase, ¿no? Yo tengo comprensión de lectura donde generalmente si me toca un segundo nivel, los que recibo no son todos mis alumnos, entonces tenemos que hacer algunas estrategias, no siempre se puede, ¿no?
hacer o tratar de impulsar a los alumnos para que se pongan al menos en un mínimo de lo que nosotros consideramos como objetivos de aprendizaje para los niveles que atendemos. Bueno, y también hay que aceptar, asumir y tomarla como una fuente de conocimiento, todo lo que tiene que ver con la praxis, con la práctica, con la experiencia, y que eso llegue a repercutir en la formación del docente, ¿no? Hay que aceptarlo, aunque la literacidad como tal nos implica desde esa reconfiguración, desde esa complejización, una literacidad académica, una literacidad crítica necesariamente nos obliga a la actualización. Una persona que dominaba un área hace 10 años, hace 5, hace 20, hace lo que sea, ya la perdió si no la mantiene, y no nada más la mantiene como una fuente, como una fuente de la práctica, sino con información, con lecturas, ¿no? Con el avance, con la secuencia del avance del área, porque se pierde. Entonces, la literacidad es tan valiosa trabajar en ella, la literacidad académica como la literacidad crítica que la contiene, es decir, la literacidad crítica contiene a la literacidad académica, justamente porque es una necesidad de actualización, ¿no? Presente, de estar presente en el área de la enseñanza en la que estamos, una área universitaria. Bueno, en América Latina está el camino trazado que empezó Paula Carlino con la alfabetización académica, empezó, no se quedó ahí, claro. Daniel Casani, que empezó con estudio crítico, bueno, y llega al punto de la literacidad crítica como tal, bueno, surge justamente en España. Pero bueno, hablando de literacidad académica todavía, que considera la cultura de la escritura como un proceso interactivo y estratégico, donde se prevén conocimientos previos de codificación del texto, elementos del contexto para hacer una producción del sentido. Esto haciendo énfasis especialmente en la lectura y en la escritura, en una escritura académica, de la que eh, también yo la he comentado porque ella ha trabajado este asunto, lo ha trabajado, bueno, de manera diferente, pero ahí está. ¿Por qué la lectura? ¿No? ¿Por qué la lectura? Porque la escritura también debería ser o debe ser actividades preponderantes de la vida universitaria. Bueno, ¿por qué? La literacidad académica es importante esencialmente porque prevé la creación y producción de textos para la transmisión del conocimiento. Y esta acción en sí refleja la construcción de un saber. Si yo sé algo y lo puedo transmitir, ¿no? Si yo conozco algo, tengo un conocimiento y lo transmito, ya estoy en la búsqueda de una construcción de un saber para la comunidad para la que va dirigida, la comunidad que acoge. Bueno, como una definición, la literacidad crítica, aquí salto literacidad crítica como concepto, les comentaba, surgió de España. Casani hizo bueno, el doctor Daniel Casani hizo un congreso, se abocó a una serie de trabajos donde empezó con la comprensión de lectura, con la comprensión de textos, la perspectiva del alumno crítico, y reunió a, a personas especialistas en el área y llegaron a la definición de lo que es la literacidad y la literacidad crítica, donde se considera la lengua, no nada más el alfabeto, los sonidos de la misma, sino la capacidad de razonamiento, el código escrito, los géneros discursivos, los roles del autor y el lector, pensando en lectura, las formas de pensamiento, la identidad del estatus como individuo, como colectivo, los valores y las representaciones culturales. Esto está en
libro que está referenciado aquí, 2006, de Casani. Bueno, la literacidad crítica, entonces, en este concepto, rompe los límites de la lectura como algo meramente lingüístico o literario para incluir elementos cognitivos que ya estaban considerados en una literacidad académica, ¿no? Como la parte de la escritura, pero ya como literacidad crítica, incluyendo elementos cognitivos, sociocognitivos, socioculturales, para la creación o producción de textos. Además, no solamente eso, no solamente rompe los límites de la lectura, tiene la intención de generar soluciones dentro de áreas disciplinarias y también por eso también se ha definido, yo no la quise considerar la literacidad disciplinar, ¿no? Que bueno, eso va a depender de cada área. Bueno, para la literacidad crítica, si nosotros nos posicionamos en nuestra área de enseñanza de una lengua, sea a nivel global o en la promoción de la lectura, que también enseñamos caminos para la reflexión, además de la lengua, de elementos de la lengua. Para la literacidad crítica necesitamos motivar la lectura del código escrito, promover la escritura, favorecer el conocimiento de la lengua materna, la lengua segunda o la lengua extranjera, de manera gramatical, morfológica, semántica, favorecer la transmisión y la producción del conocimiento en la narración, la exposición y el diálogo con sus pares. Aquí estamos hablando en este punto de los alumnos, pero yo no estoy pensando en los alumnos, yo estoy pensando en nosotros, que nos falta literacidad académica, que nos falta literacidad crítica. Por eso aquí el asunto de reflexión, independientemente que estoy trabajando, que estoy bordeando algunos, o que estoy tratando de trabajar algunos elementos para unos proyectos que tienen que ver con el alumno, me parece que para empezar a hablar de literacidad académica y literacidad crítica, tenemos que vernos a nosotros mismos, porque estamos de pronto solicitando al alumno, poniendo esta motivación al código escrito para promover la escritura, y antes tenemos que ver qué hemos hecho nosotros o cómo nos consideramos, si estamos nada más en una literacidad funcional. Me estoy poniendo yo adentro, ¿ok? Pero también estoy poniéndonos a todos, ¿no? Como un punto de reflexión. ¿Qué tanto podemos exigir? Y luego, ¿qué tanto va ese miedo de alguna forma a todo ese espacio que va a dejar de tener la enseñanza de lenguas, ¿no? Por eso lo considero un asunto de sobrevivencia, el poder aportar más, el poder romper las barreras del salón de clase, esta creación, ya la doctora anterior, ¿no? Yesu, hablaba de la parte de las videoconferencias y tal, cómo necesitamos generar ese espacio psíquico en salón de clase como un espacio de aprendizaje y también este espacio virtual, ¿no? Como un espacio de aprendizaje para favorecer la transmisión y la producción del conocimiento. Pero lo tenemos que hacer entre nosotros mismos, me parece. Entonces, aquí es un poco como el efecto espejo de nosotros con los alumnos o incluso el alter ego, cuando el alumno se pone en posición del profesor y el profesor en una posición del alumno. Tenemos que romper barreras también, ¿no? Bueno, tenemos que romper barreras. Aquí el objetivo es mantenerse actualizado, mantenerse en competencia y también trabajando algunas prácticas culturales, generando espacios sociales como prácticas sociales de la lectura, ¿no? que es que ha sido arduo y que va a ser probablemente todavía
esa competencia con la lectura en pantalla, ¿no? Bueno, aquí si se parte del español, aquí estoy yéndome hacia los alumnos y regresando hacia nosotros como profesores de lengua. Si se parte el español como lengua materna para el aprendizaje de un idioma, el conocimiento que se vehicule a estará relacionado al nivel de dominio de la lengua materna, al nivel educativo, social y económico. Eso lo podemos ver en los alumnos, cómo sí podemos identificar qué alumno ha pasado, ¿no? O qué institución ha pasado por el alumno, o los alumnos han pasado por las instituciones, cuando van consiguiendo niveles formativos, ¿no? Lo tenemos porque hay carencias para interpretación de significados implícitos, de significados complementarios. Yo he tenido quejas, por ejemplo, en algunos exámenes de comprensión de lectura, porque los ejercicios uso un término, no, uso una paráfrasis para la elaboración de los ejercicios en español que los alumnos no comprenden, no saben, ¿no? No conocen, o si probablemente han leído, estamos hablando de una educación terciaria, ¿no? Entonces damos por sentado, pero en realidad nos topamos en salón de clase que no es así. Entonces también hay una carencia de elementos de análisis y creación, identificación de argumentos. Yo tengo una actividad para hacer argumentos, para crear argumentos, para generar argumentos. Tengo coincidencia con trabajos de textos, porque también yo hablo, en mi comprensión de lectura, yo hablo justamente de política, de religión, de todos los temas que haya, contrario a esa máxima que tenemos, que es absolutamente nociva en nuestro país, que de política y religión mejor no hablar, al contrario. Nosotros como universitarios lo tenemos que hacer con respeto, manteniendo la distancia y hasta donde nosotros decidamos hacerlo, porque tampoco es un asunto de terapia, ¿no? También son elementos, pero nos podemos posicionar a través del otro, y por eso nos sirve el trabajar con otras realidades, porque es más fácil ponernos en esas otras realidades eh, para poder hablar, para poder expresarnos y para poder nutrirnos también, ¿no?, de algunas perspectivas, puntos de vista y, y visiones del mundo, etc. Entonces, aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos de nuestros alumnos? Queremos una reproducción de contenidos. Queremos promover solamente modos de leer y escribir que cumplan con requisitos académicos de los diferentes niveles y programas, PG1, PG2, PG3, PG4. Que no estén necesariamente, porque no están necesariamente enfocadas al desarrollo de prácticas investigativas, de divulgación y de formación universitaria. Eso es lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia contra la inteligencia artificial si no nos enfrentamos con la realidad, si no nos nutrimos del contexto y si no vamos a justamente hacer una modificación? Ya decía el doctor Ordorica en uno de los cursos que la universidad prevé el desarrollo de los mexicanos, pero probablemente no impacte en toda la sociedad, pero sí a nivel individual y a nivel personal. Entonces, ese es el impacto que se prevé. Y bueno, también preguntarnos qué queremos, cómo se traduce un certificado de idioma, sea de comprensión de lectura, que es el término que yo uso, porque no puedo usar literacidad para cambiar, porque además es un desafío muy grande, o en un programa global, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es parte del ejercicio docente, el estarnos de manera constante preguntando cuál es el sentido de los contenidos que movemos en clase,
para qué alumno estamos trabajando y qué alumno queremos, ¿no? Independientemente de que que podamos identificar las carencias que están ahí, que están muy presentes, ¿no? Bueno, y pues una pregunta, ¿los universitarios llegan a niveles de literacidad para la apropiación de los contenidos que se presentan así como están los programas? Sin ir más allá, si pudiéramos ubicar la literacidad, consideramos que los alumnos pueden manipular esos contenidos de manera metacognitiva, ¿no? En el aprendizaje de una L2 o de una comprensión de lectura. Eso nos dice del sistema educativo, eso nos habla de las herramientas de los hábitos de estudio, eso nos habla del rendimiento académico, eh, pero bueno, esta es la necesidad de que eso tiene que volverse un asunto de política institucional, aunque haya dudas y aunque sepamos que nos van a decir que sí, pero en realidad no es algo que les importe, ¿no? Es un área administrativa que muchas veces tiene que ver con la literacidad funcional. Aquí lo que nos importa a nosotros como comunidad es volvernos un elemento diferenciador de la sociedad, ¿no? Y además ver esa perspectiva económica, qué impacto eh, tendrían que tener los alumnos y el reconocimiento del alumno a partir del aprendizaje de una lengua extranjera. Cómo va a apoyarse para ejercer y para seguir conociendo, para seguir sabiendo, para estar actualizado en su área eh, a través del conocimiento de una lengua extranjera. Y bueno, una pregunta aquí, como la práctica pedagógica del profesor de idiomas es capaz de incidir en la literacidad crítica, tiene de alguna manera que ver con esta perspectiva económica. Son puntos de reflexión, ¿no? Yo estoy muy interesada en eso, ¿no? En una propuesta también. Pero bueno, aquí la pregunta que dejo es: posible crear un modelo de intervención pedagógica para mejorar inferencias textuales en textos académicos, análisis del discurso, fortalecer el rendimiento académico para atenuar carencias de aprendizaje. Aquí es dejando la literacidad crítica y bajando un poco hacia la realidad, ¿no? Para trabajar con lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a esto nosotros como profesores, con un área que es en un área universitaria de enseñanza, donde si no entendemos que nos tenemos que actualizar de manera constante para tener una vigencia, ¿no? No, no tendría razón de ser la actividad que realizamos. Bueno, pues muchas gracias. Perdón que me tomé, aquí hacen falta referencias de textos eh, 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 académicos que trabajé, pero muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por invitarnos a estos, o sea, ofrecernos estos cuestionamientos sobre el sentido de la enseñanza, de la comprensión lectora en la facultad y el alcance que puede tener para la alfabetización académica. Nos quedan 5 minutos antes de concluir esta primera fase, esta primera sesión de las jornadas. Les recordamos que retomamos actividades de estas jornadas a las 4 de la tarde. Pero bueno, nos queda todavía 5 minutos. Hay dos preguntas planteadas en el chat. La primera de ellas, Marta, es del doctor Jafred Espinosa. Dice, según tu experiencia docente, ¿qué estrategias y aproximaciones deberíamos instituir en nuestras clases para fomentar la literacidad crítica? ¿Es posible hacer el contrapeso, sobre todo al respecto de los nuevos hábitos y vicios digitales en todos, incluidos nosotros mismos? Ajá. Bueno, yo tengo una iniciativa, doctor Jafred, tengo una iniciativa en comprensión de lectura que es la elaboración de ensayo académico.
donde llegamos en comprensión de lectura a la problematización de un tema de investigación a través de la lectura de textos, de artículos académicos que tienen que ver con las áreas de interés profesional de los estudiantes. Es justamente un curso muy intenso, donde además son 6 horas continuas, que la tengo yo el viernes de 9 a 3 de la tarde, y donde al final, y que ya estoy en esa etapa de elaboración de ensayo académico, tengo que dividir el grupo para poder acompañar a cada uno con un texto diferente. Sí, es muy difícil y justamente es parte de las apreciaciones que mañana tendré, ¿no? Que llegan a ser frustrantes si les da uno una vuelta y 2 vueltas y ver la posibilidad de acompañar, de jalar, de trabajar en la conciencia, primero personal y después de los estudiantes sobre lo que estamos haciendo. Es algo que realmente vale la pena porque somos justamente la masa crítica más importante de nuestro país, entonces tenemos un compromiso doble, por eso la parte identitaria es tan importante. Si es posible, estoy buscando otros puentes para, para trabajar en eso, ¿no? Pero por lo pronto, lo que he trabajado, probablemente no tanto en la literacidad crítica, que está incluida, en la literacidad académica sí, ¿no? Sí es trabajado, todavía lo veo un poco arriba, pero yo creo que como literacidad crítica nosotros tendríamos que trabajar nosotros como comunidad, porque finalmente estamos en un área laboral y es un área que con seguridad les apasiona a ustedes como a mí. Cada uno de nosotros tenemos, estamos aquí, no es que seamos sibaritas, como decía el doctor Félix Mendoza, ¿no? Sino realmente nos gusta y es un desafío, entonces tener un trabajo así podemos encarar un desafío con un poco más de creatividad, ¿no? Que eso también. Te formulo dos preguntas diferentes, pero que tal vez puedes contestar juntas. Una es de Nelly Cruz Herrera, dice, ¿cómo adaptar esta literacidad a los libros de texto que se usan en las escuelas? Y te pregunta Ariana de Aguilar, ¿cómo los libros digitales contribuyen o incentivan al uso de las herramientas tecnológicas para bien o para mal? Sobre todo teniendo en cuenta que la IA los puede resumir en instantes. Sí, y es terrible, o sea, es alucinante y es terrible. Yo considero que los libros de texto sí se pueden adaptar, pero no sé si en todos los lugares, bueno, porque son libros de textos en escuela. Nosotros tenemos la herramienta de la libertad de cátedra, que es maravillosa, porque yo puedo mover contenidos a través de diferentes materiales. Claro, tengo el compromiso personal de conseguir productos y evidencias de aprendizaje. Eso tendría que ser, porque a veces es la institución, a veces la parte administrativa funciona como un contenedor, ¿no? Como que contiene estas posibilidades, nos limita, pero me parece que podríamos usarlo como trampolín y trabajar un poco el aula invertida, tratar de salir, de tomar un poco de aire con otros materiales, que pueden ser también algo que nos dé el Internet, ¿no? Yo trabajo comprensión de lectura, pero trabajo todas las comprensiones, trabajo cortometrajes, trabajo diferentes que nos obliguen a a tomar una posición y una perspectiva. Bueno, entonces me parece que sí se puede, probablemente no adaptar, tomar y incluir en unas adecuaciones, sobre todo si son escuelas, y los profesores de las escuelas, luego escuelas primarias, secundarias, que he tenido colegas que han trabajado en eso, ¿no? A veces les pide, y es un poco lo que a veces siento que nos pide esa literacidad crítica con relación a los estudiantes, nos pide ser Superman, ¿no?
Nos piden tener adaptaciones curriculares para escuela primaria o secundaria, adecuaciones curriculares para la universidad. Entonces, es un papel, es una función muy desafiante. Entonces, bueno, me parece que sí, pero que tendríamos nosotros que ver cómo sacarle provecho a eso, ¿no? Y nosotros somos los que dirigimos, pero además tenemos que tener evidencia y la convicción de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo les dejo mucho a los alumnos que busquen y yo también busco, ¿no? Eso es muy demandante. Yo les comunico que yo les digo que el día que me toca, el viernes que me toca dar 6 horas, yo termino exhausta, me tengo que traer mi comida porque simplemente no me puedo ir de aquí a las 3 de la tarde, yo llego a las 7, no me puedo ir de aquí a esa hora, ¿no? Porque estoy cansada, estoy mentalmente cansada, entonces tengo que tener un momento entonces sí, trabajar con los libros digitales, sí, pero irles pidiendo, ¿no? Actividades o tareas. La literacidad es muy generosa porque también podemos tomarlos para proyectos, para tareas, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos sería conveniente reflexionar acerca de qué es lo más conveniente para sacarle utilidad a esto. Perdón, ya me pasé. Mil disculpas. No, no. Muchas gracias, Marta, por el entusiasmo y la pasión con la que expones el tema. Muchas gracias. Estoy segura que todos encontraron muy interesantes tus planteamientos. Y bueno, pues agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado en esta mañana y los invitamos a continuar con nosotros en las actividades de la tarde y del día de mañana, que serán de las 9 a las 12:30. Les recordamos que, aunque el programa no lo señala, entre las 10 y las 12 habrá un panel sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en México, en decadencia o transformación, y otro panel titulado La ruta de migración digital en los académicos de lenguas de cultura de Acatlán, pre y post pandemia, una necesaria reflexión. Ojalá puedan estar también con nosotros el día de mañana en todas las actividades que tenemos previstas. Gracias por su asistencia y nos seguimos viendo. Bien, pues gracias Gloria por tu ayuda. Damos entonces cierre a este primer bloque, primera jornada y nos vemos al rato, ¿sí? Dejo de grabar.